Nuestra invitada de hoy es especialista en comunicación digital interactiva por la Universidad Nacional de Rosario. Es técnica en periodismo y licenciada en comunicación social por la Universidad Nacional del Nordeste. Es miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico e integrante del Frente de Trabajadoras de la Comunicación de la provincia del Chaco. Es productora y realizadora de podcast y docente universitaria. Nos visita hoy la licenciada Andrea Bonet. Bueno, Andrea, muchas gracias por estar acá, por aceptar esta invitación. Sé que es un poco... Sí, un poco un desafío, pero bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, nosotros empezamos siempre con esta pregunta y te la voy a hacer. ¿Quién es Andrea Bonet? Sobre todo una persona. Trato de volver a la esencia de lo humano, ¿no? En este momento en el que cada vez nos parecemos más a una máquina y sobre todo en el periodismo, con esta intensidad de trabajo, creo que estamos todos más o menos parecidos, ¿no? Con una dinámica de 3, 4 empleos, claro. o no empleos, pero sí trabajos que demandan, que exigen. Así que bueno, tratando cada vez más de conectar con la persona y... Pese a lo otro, ¿no? Claro, pese a lo otro, digo, y a esto de estar permanentemente a full todo el día, bueno, tratando de conectarme conmigo y de las cosas que me gustan fuera del trabajo. Así que ahí, tratando de encontrar ese equilibrio. Bueno, a propósito, estamos en un programa dedicado a la semana, el mes del periodista, porque estamos transitando ese tiempo. Y en tu carrera, digamos, en tu vida, hay una decisión que tomaste, yo supongo que allá por el año 2005, 2006, que es abandonar una tarea en otra cosa que no tenía que ver con el periodismo, donde además, ya que lo mencionás, la remuneración es mejor, digamos, que la que remunera el periodismo. Sin embargo, dejaste todo para dedicarte a esto. Uh-huh. ¿Por qué tomaste esa decisión? Bueno, hoy justamente me encontré con un tuit que decía: ¿renunciarías a un trabajo por la salud mental? Y me sentí identificada a esa etapa de mi vida en la que mi respuesta fue sí. Bueno, a diferencia por ahí de lo que me pasa con colegas con los que hablo ahora, me encuentro con mucha gente que en este momento quiere dejar la profesión y, claro, no sé, ponerse un kiosco, hacer cualquier cosa. Bueno, a mí eso me pasó no por una decisión, sino porque, bueno, necesitaba plata, encontré un trabajo y bueno, fui pasando de un trabajo a otro trabajo en el sector privado, en relación de dependencia, con buen sueldo, con cosas que no tenían nada que ver con el periodismo. Y en el medio de eso yo terminé la facultad, hice la tesis y llegó un momento en el que sentí una necesidad. Un llamado. Sí, sentí que no era mi lugar donde estaba, que por salud mental no la estaba pasando bien. Y bueno, ahí fue que dije, bueno, será momento de dejar esto y empezar a ver si tengo posibilidades con lo mío, digamos, con lo que me formé. Uh-huh. Bueno, y a propósito de eso y de este tiempo que estamos transitando, ¿cómo estás viendo el periodismo en general? Nacional, el provincial, el que se te ocurra. Y me pasa que, por ejemplo, yo consumo mucha radio. Uh-huh. Televisión no miro absolutamente Después nada. Vamos a hablar de la radio, pero... Bueno, pero te hablo del periodismo de radio, en esto te quiero decir, ¿no? Por ahí leo algo de periodismo, pero lo mío es más hacia la radio. Uh-huh. Yo trato de ser una buena editora de audiencia, digamos, cuando escucho cosas que me parece que están muy bien y que son amables. Sobre todo eso me pasa que por ahí con la televisión yo siento un rechazo a la violencia, sí, mucho ruido, al grito, mucha violencia, ¿no? al momento en el que todos hablan, nadie escucha, hay posturas todo el tiempo antagónicas, digo, donde no se construye nada, sino todo el tiempo es la disputa y el ruido y rating y bueno, entonces me pasa eso, digamos, que cada vez consumo menos y lo poco que consumo trato de que sea lo más armonioso, amoroso, equitativo, ecuánime, o sea, en el medio de la grieta también me pasa eso, ¿no? Como que no quiero escuchar verdades absolutas ni de un lado ni del otro, trato de ir por un camino en el que crea yo que, bueno, me dan ciertas herramientas como para tratar un poco de entender lo que pasa, pero sin la imposición, que a veces con otros medios me pasa, claro, eso, ¿no?
Y de la profesión nuestra, que es bastante amplia, te dedicaste a la radio y en el último tiempo le estás dedicando mucho al periodismo digital, ¿no? Y ahí, ¿cuál es tu mundo y cómo lo definirías, por dónde? Porque un poco empezaste a decir y yo te corté. No, bueno, mi mundo se alejó de la radio. Ahora estoy específicamente trabajando con podcast, que si bien son contenido sonoro, es otro mundo. Es otro mundo. Completamente, en el que me costó mucho adaptarme, pero ahora lo disfruto un montón porque básicamente estoy pudiendo hacer periodismo, que a veces la radio en vivo no te deja. La dinámica de las cosas que van pasando, los compromisos comerciales. Hay un montón de presión en la radio en vivo que yo no la tengo ahora, y ahora puedo dedicar meses a trabajar en una investigación, a buscar entrevistas, a seguir la pista de un dato que leí y que no tengo otra prueba. O sea, hacer el periodismo bien hecho claro. que en teoría deberíamos hacer siempre, ¿no? Claro, pero bueno, la realidad es que hoy por hoy quienes trabajan haciendo periodismo en cualquier medio tienen la dinámica del minuto a minuto y no podés tener tiempo para, y bueno, yo me estoy tomando el tiempo para hacer algo más profundo y distinto. Y yo tenía por acá anotado un titulito que era una cosa así como narrar para el oído, ¿no? O sea, que eso que decís, hacer podcast, pero que también ahí haya información, haya formación, haya lenguajes equilibrados, que aporte algo también, ¿no? ¿Va un poco por ahí? Sí, por ahí sin dudas, y también un trabajo que descubrí que me encanta, el trabajo de archivo, ir a buscar recortes del diario de hace muchas décadas atrás, tratar de corroborar esos datos cuando hay muy poca información, así que sí, buscar eso, ¿viste? Varias fuentes, que es periodismo, básicamente, ¿no? Pero tratar de ver cómo me acerco a las fuentes más directas, a alguien que haya conocido a esa persona o a ese artista, y bueno, y en base a eso tratar de reconstruir y de ver, claro, pensar en un contenido que siempre sea periodístico, digamos, que tenga información, que tenga fuentes, que tenga contexto. Bueno, pero para llegar aquí hubo un camino que tiene, en tu caso, un poco más de 20 años. Empezaste haciendo conducción y producción de radio y bueno, ahora estás haciendo la producción y realización de podcast. Y en el balance de ese largo camino, ¿es ese camino el que te trajo acá o es una nueva búsqueda? Probablemente es ese camino el que me trajo acá, y también puede ser que sea una nueva búsqueda porque yo soy bastante inquieta, estoy permanentemente aprendiendo, probando cosas, todo el tiempo, y creo que también esa dinámica me lleva por ahí a que después de un tiempo me sienta cómoda con algo que para mí era totalmente nuevo y que me requirió de mucho esfuerzo desde técnico hasta de conocimiento para aprender a desarrollar algo que no estaba en ese momento muy preparada. ¿Y cómo estás llevando? Es una discusión perimida para algunos, hay otros que todavía quieren dar esa discusión, pero el último tramo de tu carrera profesional está mediada también por mucho trabajo de perfeccionamiento, sobre todo en el periodismo digital, marketing, comunicación digital, institucional, etcétera, ¿no? Y esa discusión para vos, ¿cómo es? ¿Ya está saldadísima o no? Concretamente, ¿qué parte de la discusión? Porque hay como muchas discusiones. Bueno, viste que la discusión, la básica, que es el periodismo tradicional, el periodismo digital, y de ahí todo lo que eso encierra también, porque es verdad, es muy complejo y encierra como muchas aristas. Una de ellas es esto que mencionabas al principio, que tiene que ver con la remuneración y la cantidad de trabajo que demanda el mundo digital y todo eso, ¿no? Entonces, sí es compleja, pero por ahí lo que yo veo es que la discusión se encapsula en una cuestión presupuestaria o salarial y no nos permite discutir eso otro. No sé si me explico más o menos. Sí, me parece que por lo menos, a ver si logro entender, pensando en al comienzo era como que todo lo que estaba orientado a Internet y al mundo digital carecía de ciertos criterios de calidad de periodística, pero con el tiempo, digamos que uno empezó a entender que
hace periodismo independientemente de qué plataforma. Claro. Y por ahí eso es a lo que yo apunto, digamos, tratar de buscar conocimientos nuevos en tecnología a mí me facilita en el sentido de que vos periodismo ya sabés hacer, o sea, lo que tenés que ver es cómo adaptás te adaptás a ese nuevo lenguaje, a las necesidades de las audiencias de cada plataforma. Creo que eso es un desafío enorme que tenemos por delante y sobre todo esto, ¿no? A quienes por ahí nos dedicamos a medios tradicionales como la radio y al mismo tiempo nuevos medios como no sé, podcast o plataformas digitales o redes sociales. Hay ahí un salto. Y en el caso de las agendas, porque también vos tenés inquietudes múltiples y inquietudes que a veces pueden chocar con las líneas editoriales más establecidas. Menciono, por ejemplo, que hay trabajos tuyos con respecto a los estereotipos mediáticos, a las cuestiones de la violencia machista. Vos, de hecho, trabajaste esto, creo que en tu tesina o algo trabajaste también con la defensoría y ahí hay una cantidad de problemas, digamos, que muchas veces en general las minorías, en general las violencias, en general los géneros, etcétera, etcétera, le cuesta entrar a las agendas, ¿no? Uh-huh. Y a veces, incluso no por una cuestión de los periodistas, sino porque las líneas editoriales impiden eso. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo fue, en todo caso, ese trabajo con estos temas en los medios chaqueños? Y no sé si yo marco un antes o un después, pero sí hay un momento de mi vida en la que me empecé a prestar atención a los más vulnerables, digamos, a las personas que no tenían tanto espacio en los medios ni tampoco tanta cobertura, posibilidad de poder mostrar lo que estaba pasando. En lo personal no me siento condicionada, o sea, creo yo no haberme sentido condicionada nunca por esto. Sí sé que es un desafío, pero al mismo tiempo también, como es un desafío, es un campo profesional en el que podés dar mucho, porque me pasa ahora, por ejemplo, con lo del juicio por la masacre de Napalpí, no es algo que, bueno, ahora tiene cobertura, pero por suerte yo ya lo venía trabajando hace unos cuantos años atrás, entonces creo que eso me daba la posibilidad a mí de poder ser una única voz o una de las pocas voces que tenía algo de conocimiento acerca de la masacre previa antes del juicio, y por eso digo, y también, o sea, al no haber tantas voces te permite a vos por ahí posicionarte como una voz válida para poder contar lo que está pasando, para poder cubrir o para, no sé, de pronto ser una referencia sobre ese tema. Bueno, ya que te adelantaste, porque, bueno, mientras estamos grabando esta entrevista ocurrió también ya que la justicia dictaminó sobre la masacre de Napalpí y bueno, lo toma como un etnocidio, como delito de lesa humanidad, etc. Pero vos tenés ahí una militancia, como decías, previa, pero además tenés un trabajo, una producción documental que tiene, bueno, de todo. Tiene archivo, tiene video, ¿cómo es eso? ¿Cuánto trabajo? ¿Cuándo? Bueno, eso lo hicimos, creo que fue, no sé si en el 2016 o 2017 más o menos. Lo hicimos, digo, en realidad éramos muy pocas personas, pero fue totalmente ad honorem, o sea, fue un trabajo que lo quise hacer porque lo quise hacer, digamos, y llevó unos cuantos meses. Pero bueno, básicamente tenía que ver con una inquietud de que yo ya estaba trabajando en medio, no recuerdo por qué, busqué algo concreto de la masacre de Napalpí y dije, tengo que profundizar un poco esto porque la verdad que no tengo idea. Y cuando googleé me apareció un libro y yo ya lo estaba por comprar porque dije, bueno, voy a apostar a esto, pero bueno, en ese momento decidí escribir a Juan Chico, que bueno, era un comunicador indígena, no comunicador, docente, investigador indígena, que en ese momento nos conocíamos muy poco, pero bueno, yo le dije, mirá, Juan, quiero saber, le digo, mirá, encontré este libro, y él me dice, yo tengo un libro que acabo de publicar. Y le digo, bueno, entonces me voy a comprar el tuyo, porque él era una voz indígena. El otro libro que yo quería comprar, que tenía mucha más prensa, es de otra persona, que no la quiero mencionar. Bueno, pero ahí, en esa operación de compra del libro también opera otro tipo de operaciones, ¿no? Que una persona que no tiene todo un cuidado iría y compraría el otro. Claro.
Acá hay una operación de equilibrio también, ¿no? De las voces indígenas que cuenten ellos, que no Sí, se y sobre todo sientan porque me llamó la interpretados. atención que yo hice ese trabajo previo de googlear, o sea, tratar de buscar con cierta profundidad, y me llamó la atención que el libro de Juan era más reciente, no tenía prensa, o sea, no aparecía. Entonces dije, bueno, y compré el libro, lo empecé a leer y leí 3 hojas y le dije, Juan, tenemos que hacer algo con esto porque no puede ser que yo, siendo periodista, no conozca, o sea, entonces yo justo venía a hacer otro trabajo más o menos parecido con el tema de las esculturas y le dije, ¿por qué no hacemos un documental web tratando de ver cómo contamos la masacre en Napalpí en una plataforma digital y buscando las nuevas tecnologías como aliados, como para que esto también... Porque de hecho nos pasó con el documental web que nos llamaban de escuelas, o sea, lo fuimos a presentar a varias escuelas porque los querían utilizar como material de estudio para el aula. Sí, sí, incluso de investigación hoy, ¿no? Claro. Ahora, ahí hay dos cuestiones. Una tiene que ver con la inquietud personal, digamos, ahí con una necesidad de saber, con esa curiosidad, ¿no? Que es como una materia prima también para el periodismo. Y lo otro es, hay trabajo y hay recursos, ¿no? ¿Y cómo se financió eso? ¿Financiaste vos de tu bolsillo? Nada, sí. Fue así, o sea, ¿Con plataformas abiertas? No, o sea, de hecho, ahora, hoy por hoy, justo estábamos ahí viendo la posibilidad, hoy por hoy esa plataforma está en línea, pero ya no tenemos dominio, no pago hosting, porque eso salía a mi bolsillo, Claro. que en ese momento de presentación yo lo pagué, pero lo renové un par de años, pero después se me hizo imposible seguir sosteniéndolo y hoy está en línea, pero bueno, tiene una dirección un poquito rara para poder acceder, pero está el material, o sea, no se perdió. Pero no tuvimos ningún tipo de financiamiento ni de nada. Toda la gente que colaboró, porque hubo camarógrafos, hubo alguien que ayudó con la edición de los videos, gente que colaboró con el tema de la investigación, bueno, todo eso nadie cobró nada por ese trabajo. Y bueno, fue un poco la voluntad de todos, que era gente que ya venía de alguna manera colaborando con Juan, colaborando con la Fundación Napalpí, y bueno, ya tenía, cuando yo puse la idea, todos dijeron que sí, ¿no? Así que fue fácil en ese sentido. También lo mencionaste, hay otro trabajo tuyo que está circulando mucho ahí, que es la Ciudad Museo, ¿no? Que es también un documental. Contanos, ¿qué es? Bueno, ese fue mi trabajo final de la especialización, o sea, fue como un trabajo de tesina que tenía que ver con, también nace de una misma inquietud que yo estaba estudiando en Rosario. Y bueno, en todas las materias, cuando arrancaba un profesor nuevo, bueno, uno se tenía que presentar y bueno, yo decía, soy de Resistencia, y todos decían, la ciudad de las esculturas. ¿Y cuántas esculturas hay en Resistencia? Y yo me quedaba helada porque no tenía el dato. Entonces me hacían muchas preguntas orientadas a las esculturas y yo dije, bueno, no puede ser que yo no sepa. Entonces, cuando surgió la necesidad de hacer un producto orientado a las nuevas tecnologías, dije, bueno, voy a ir por este lado. Y bueno, de paso yo aprendo, pero al mismo tiempo también, con lo mismo que pasaba con Napalpí, me daba cuenta que no hay un soporte o una plataforma que contenga toda esa información en un solo lugar. O sea, que si vos querés, de hecho me pasa a mí, que yo todavía estoy trabajando con eso, tenés que ir por ejemplo, al Fogón de los Arrieros y sentarte horas y horas con cajas de recortes periodísticos. O sea, es un trabajo muy de hormiga el que hay que hacer. Entonces, bueno, lo que yo intenté con ese documental web fue contar de una manera más resumida cómo fue el proceso para que Resistencia termine siendo la ciudad de las esculturas. O sea, cómo arrancó y cómo continuó a lo largo del tiempo. Bueno, y ahora hay videos, hay fotos, hay recortes, historias, bueno, y es como un mapa incluso, ¿no? Interactivo. Sí, exactamente. Y bueno, y toda esa experiencia acumulada, ¿dónde estás aprendiendo ahora o tenés mucho trabajo todavía con Napalpí? ¿Qué vas a hacer ahí? No, pasa que por ejemplo, con Ciudad Museo, que fue ese proyecto de tesina, el año pasado cuando comencé a trabajar con podcast, me pusieron a trabajar con podcast, no había ninguna idea y yo le digo, mira, lo único que yo puedo llegar a sugerir es que hagamos algo con esculturas, que es lo que yo ya vengo haciendo. Entonces ahí fuimos armando el proyecto y lo que fue Ciudad Museo Documental ahora no se transformó porque es otro contenido que pueden coexistir en formato podcast. En formato podcast, y además porque en este podcast lo que hacemos es
entrar a cada una de las esculturas y buscar historias detrás de esas esculturas, digamos, o del escultor, o qué pasó en el momento histórico en el que se puso la obra, o qué pasó después, o sea, porque hay un montón de historias, ¿viste? De que chocaron la escultura, de que se la robaron, claro, de que, bueno... Cada una tiene una historia independiente. Claro. Entonces tratamos de ir ahí, más en profundidad. El otro era como una historia más general de qué pasó para que lleguen las esculturas a las calles, y ahora ya es... Pero es todo un trabajo también el tema de, entre tantas esculturas, lo vamos haciendo por etapas. Ahora estamos trabajando en la segunda temporada, que va de mediados de la década del 70 hasta el 90. Y bueno, ahí son cientos de esculturas y hacer la selección de 10 para poder contar la historia es todo un trabajito. Bueno, te saco de los trabajos específicos para hacer una mirada, para tener una mirada un poco más general. Pero bueno, vos sos lo que decíamos, ¿no? Vos sos militante de estas causas, militante feminista, participante de la Fundación Napalpí, especialista en comunicación digital. Ahora sos miembro de la red de periodismo científico, sos docente de la universidad y de un instituto también, ¿no? Sí, de la UCES. ¿Y qué estás enseñando? Bueno, en la UCES estoy ya hace unos cuantos años en Relaciones Públicas enseñando un taller de medios digitales. Y en la UNE estoy desde este año cubriendo una suplencia hasta final de año en la cátedra de radio, o sea, Audiovisual 1, así que... ¿Y qué se le enseña hoy a un alumno, a un estudiante de comunicación? En el medio de todo este tembladeral, claro, ¿no? Y no sé, yo suelo hacer mucho hincapié en el tema de que nunca uno termina de aprender, o sea, de entender que en este contexto donde todo cambia tanto y tan rápido, necesitamos ser flexibles y necesitamos entender que nuestra formación no va a terminar cuando termine la carrera, la materia, la carrera o lo que siga. Así que yo apunto a eso, y después también lo que trato de hacer es de ver cómo se puede desarrollar el espíritu crítico, o sea, porque me parece que ahí está la clave, ¿no? Que si uno puede cuestionar ciertas cosas y no dar todo por hecho, sobre todo en el mundo digital, donde también es un entorno que se da mucho esto de vendehumos, ¿no? De gente que cree que es la panacea, que está todo bien, que no... Y también mostrar que así como vos tenés cosas que de pronto se hacen virales y te sirve, y bueno, ver cómo eso también te puede afectar, o sea, cómo eso te puede terminar... Volver en contra. Exactamente, siendo contraproducente y afectarte. Eso en el lado de medios digitales. Y con el tema de radio, lo que vamos directo todo el tiempo es con el mensaje de ver ¿qué puede aportar un periodista en radio? Sobre todo tratando de marcar la diferencia, porque es muy común que cuando vos te dedicás a la radio te asocien automáticamente como locutora. Claro. Y no, o sea, entender que el periodista tiene un rol dentro de un equipo de radio, un rol específico que por ahí no lo tienen los otros perfiles. Entonces, bueno, ¿qué podemos aportar nosotros? O sea, mayor análisis, mayor profundidad, no sé, la verificación de fuentes, o sea, cuáles son nuestros diferenciales a la hora de integrarnos en un equipo de radio. O sea, que ahí es donde más apuntamos, que independientemente de la tecnología, yo creo que eso va a ser útil dentro de unos años también. También tu formación, tu curiosidad tiene que ver con eso, con el chequeo, con cómo se chequea y todo eso. Y mencionaste recién como al pasar eso de el periodismo, pero y al principio hablábamos de que tenemos que tener la situación económica es compleja, entonces debemos tener 2 o 3 trabajos para más o menos llegar a fin de mes. ¿Cómo ahí, en ese esquema de situación, también generar espacios para la capacitación, para comprar un libro, para leerlo, para aplicarlo? Es como un poco difícil, ¿no? Sí, se hace difícil. Yo lo que conseguí es tratar de ser metódica. O sea, yo soy bastante ordenada, organizada. Entonces, por ejemplo, yo leo muchísimo, por ahí no cosas vinculadas con la profesión, pero me encanta leer, así que es como que trato en el día de conseguir un espacio, ya sea a la noche o en el horario donde yo, aunque sea, no sé, media hora, 1 hora, me pongo a leer, o los fines de semana o los feriados. Y con el tema de la capacitación, en este último tiempo me está costando mucho porque yo me anoto a todo y bueno, no estoy pudiendo hacer nada en este momento, pero no, lo que hago también es eso, ¿viste? Tratar de encontrar espacios, o sea,
de tomármelo como una especie de break y decir, bueno, de tal hora a tal hora le dedico a esto, o sea, como tengo tantas cosas, estoy con una agenda donde me anoto todo, o sea, desde las cosas que son obligatorias hasta los cursos que me anoto, y bueno, trato de ir respetando eso que anoto ahí, aunque a veces se complica, a veces surgen cosas de último momento o algo que se demora más de lo que estaba previsto, pero bueno, esa es la forma en la que encontré de darle cierta continuidad. Y vos cuando hablas de tratar de fomentar en el estudiante el espíritu crítico, ahí cómo entra también esta cuestión de que hace un tiempo, sobre todo después de la pelea del gobierno nacional con el campo y el señalamiento del diario Clarín, es como que, bueno, se empezó a ver a los medios de otra manera, porque también eran los medios en general para la sociedad era crítica acrítica con los medios, ¿no? ¿Crees que eso cambió y que afectó positivamente al periodismo? ¿O que la gente nos esté mirando más? ¿O no lo ves? A mí me gusta que la gente mire más, que cuestione más, o sea, que se pregunte cosas. No sé si eso mejoró o empeoró, porque me parece que también de alguna manera es como que ciertos sectores de un lado y del otro lado de la grieta es como que se sintieron más cómodos mostrando la hilacha, digamos. Como sí, o plantando la bandera listo, y listo. Yo soy esto, pienso esto y por lo menos soy honesto, ¿viste? Que yo no cuestiono, a mí no me interesa, digamos, o sea, a mí no me interesa ni leer, pero es cómoda ni esa escuchar. posición. Bueno, pero y también me parece que más allá de la comodidad, yo la veo como un poco narcisista, si se quiere, como pensar que lo que el otro quiere es lo que vos pensás. O sea, que el otro necesita que vos seas honesto nomás. Entonces, con que vos le digas las cosas que vos pensás y tus ideas, ya le alcanza. Cuando me parece que por ahí como periodista me parece más un desafío mayor el de tratar de separarse de uno mismo y poder contar o poder tomar cierta distancia con las cosas que te limitan y te condicionan como para poder aportarle algo más a la audiencia. O sea, por lo menos en ese sentido yo no me siento cómoda con la honestidad. No porque me parezca bien que uno tenga que ocultar, o sea, todos votamos, todos somos ciudadanos, tenemos compromiso. Pero también tenemos un rol y una formación. Y a eso voy, yo digo, no sé hasta qué punto mi decisión, no sé, electoral tiene que incidir en mi agenda del día a día en el periodismo. O sea, yo trato de que no sea así, digamos, pero a veces se puede y a veces no se puede. Nosotros en Corrientes tenemos un fenómeno hace bastante tiempo que tiene que ver con una proliferación de medios. De hecho, es una ciudad que tiene 5 diarios, tiene muchísimas radios, muchísimas más todavía páginas. Sin embargo, no se rompe la hegemonía discursiva, hay una hegemonía que es básicamente estatal. ¿Cómo es esto en el Chaco? Y bastante parecido. La realidad es que la agenda está marcada por la agenda del gobierno, probablemente con la incidencia de la pauta, que la mayoría de los medios cobran pauta publicitaria, que está bueno también aclarar que eso no tiene nada de malo, o sea, que de hecho eso es lo que permite que muchos de los medios puedan subsistir y que aún con magro salario nosotros podamos cobrar nuestros salarios, pero lo que también da cuenta de que cada vez hay menos tiempo para hacer periodismo, entonces la mayoría de los medios lo que tienen son un grupo muy grande, a veces muy grande o a veces muy chico de periodistas que están abocados a hacer algo que no es periodismo, digamos, claro. Que por ahí estamos orientados a esto, a copiar y pegar gacetilla, a ver si le cambia una, o sea, yo no concibo, por ejemplo, el perder tiempo en editar una gacetilla. O sea, si tengo que publicar una gacetilla que venga como está y prefiero dedicarle el tiempo a investigar o a hacer otro tipo de trabajo. Pero bueno, me parece que igual no es algo que la decisión nos queda en nuestras manos. Hoy por hoy esa decisión está más que nada puesta en las direcciones de los medios de comunicación. Y vuelvo a esta idea al comienzo de que cada vez parecemos más robot, que por ahí me parece que el desafío está en pensar cómo humanizamos al periodismo, porque probablemente la tendencia es que la inteligencia artificial nos va a reemplazar en poco tiempo, digamos, en términos de redactar algo sencillo, básico y que se publique y mucho más rápido que lo que hace un humano. Pero ahí está en pensar, bueno, si esta parte de la que nosotros hacemos nos puede reemplazar una máquina, ¿qué parte de nuestro trabajo no va a poder reemplazar la máquina? O sea, yo creo que hay que apuntarle ahí a ver cómo hacemos para esto que decíamos, ¿no? Investigar, chequear las fuentes, o sea, eso no lo va a hacer una máquina, o sea, que ahí es donde nosotros podemos ser fuertes en el futuro y que yo creo que sin duda va a ser necesario y creo que después de la pandemia
lo comprobamos mejor que nunca, el hecho de la cantidad de desinformación que circuló a través de todo tipo de plataformas y desinformación que hasta ponía en riesgo la salud de las personas. Bueno, ahí vimos cómo algo que parecía que ya nadie se preocupaba por el trabajo del periodista, ahí vimos que era necesario hacer un mejor trabajo, de mayor calidad, de más profundidad, y me parece que la pandemia nos dejó eso. El tema es ver para adelante qué podemos mejorar o qué podemos hacer para marcar esa diferencia. Ahí entonces, se nos fue el tiempo, pero ahí entonces podríamos decir que vos ponés los valores a la hora de armar tu propia agenda de temas, está básicamente vinculado a ese diferencial que es básicamente una cuestión básica, que es la humanidad, digamos, ¿podríamos sintetizar así? Sí, podríamos sintetizar, y sobre todo porque ya desde hace algunos años estamos trabajando con varios colegas en un frente de trabajadoras de la comunicación, que en principio nosotros cuando empezamos a juntarnos hablábamos de la perspectiva de género. Y después nos dimos cuenta que en realidad lo que nosotras queríamos era buscar en el periodismo una perspectiva de derechos humanos. O sea, porque el género está dentro de... Si nosotros podemos respetar los derechos humanos desde la comunicación, está incluido todo lo demás. Así que sí, contestando esa pregunta, va orientada a eso. Andrea, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. A ustedes también, gracias por estar ahí. Recuerden que este y los demás episodios se pueden ver en los repositorios digitales eduardoyelmedialedesma.com, del Diario Litoral, y también todas las semanas por este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.